Vamos a profundizar un poco en la definición que tenemos de velocidad y tratar de entenderla un poco más y avanzar un poquito también. Tenemos que la velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo que demora en realizar ese desplazamiento. Y vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una persona que se encuentra en Montevideo y se mueve en un auto hasta Colonia, ¿sí? De Montevideo a Colonia hay más o menos 180 kilómetros. Hice una línea recta para simplificar todo esto. Obviamente el trayecto no es en línea recta, pero para no complicarnos la vida vamos a suponer que así lo es. Y vamos a suponer que el tiempo que demoró en realizar todo este trayecto fue de 2 horas. Entonces podemos calcular el módulo de la velocidad media, que es 180 kilómetros dividido 2 horas, lo cual nos da 90 kilómetros por hora. Esto es lo que sería la rapidez media, ¿sí? No podemos decir velocidad porque la velocidad es un vector. Ahora, sabemos que este auto entonces cada hora se movió 90 kilómetros, pero nos da en sí poca información sobre cómo se movió el auto. Nosotros sabemos que hay momentos en los que se mueve más rápido, hay veces que hay un semáforo y hay que frenar, y no es algo que sea constante a medida que va avanzando el auto. Entonces, esta definición de velocidad está bastante bien, pero se puede profundizar un poco más y tratar de describir mejor ese movimiento. Entonces, algo que podemos hacer es decir, bueno, como la velocidad media en todo este trayecto es algo que no me explica demasiado, estaría bueno tener más velocidades medias en trayectos de tiempo más chicos. Entonces, por ejemplo, yo puedo dividir a la mitad, dejar 90 kilómetros y 90 kilómetros y calcular la velocidad que hay en este trayecto y la velocidad que hay en este trayecto. Entonces, supónganse que en este primer trayecto me da 87 kilómetros por hora, en este me da 93, y bueno, tenemos en total que la velocidad de todo esto es 90, y tenemos un poco más de información sobre cómo se fue moviendo el auto. Sabemos que este primer trayecto se movió un poco más lento de lo que se movió en el segundo, pero al mismo tiempo tampoco sabemos demasiado, tenemos 2 trayectos. Entonces podemos dividirlo un poquito más. Vamos a dividirlo en 4. Podemos dividir un poco más. Seguimos por acá. Pero me parece que todavía no es suficiente. Vamos a dividir más y más y más. Tenemos algo más o menos así. Vamos a hacer como una especie de zoom en uno de estos trayectos, que es una cosa así, y vamos a seguir dividiendo bastante más, y así sucesivamente, hasta que de repente llegamos a un tramo de recorrido que sea más o menos, no sé, 1 metro. Imagínense que de acá a acá hay 1 metro, ya dividimos todo el tramo Montevideo-Colonia en tramos de nada más que 1 metro. Si hacen las cuentas se van a dar cuenta de que en total vamos a tener 180.000 tramos. O sea, es algo bastante inabarcable de hacer en la vida real, ponerse a ver tramo por tramo qué es lo que fue pasando, pero estamos solamente en un ejemplo. Entonces, tenemos uno de estos tramos de 1 metro y podemos, por ejemplo, calcular la velocidad media en este tramo. Imagínense que me da, no sé, 63 kilómetros por hora. Ahora, imagínense que tenemos el siguiente metro, el siguiente, y en todos me sigue dando 63 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que yo fui achicando tanto los tramos que llegamos a un punto en el cual no tiene sentido seguir achicando, porque la velocidad se termina manteniendo de la misma forma. Es decir, no hay cambios entre tramos, esto es siempre lo mismo,
entonces no vale la pena seguir achicando. Ya es muy pequeño la diferencia que puede haber. Entonces, en estos momentos en los cuales es tan pequeña esa diferencia, podemos decir que el tiempo, es decir, delta t, tiende a cero, la diferencia de tiempo. ¿A qué me refiero con que tienda a cero? Significa que la diferencia de tiempo es muy chica, demasiado chica para lo que estamos haciendo. Entonces, como es tan chica, ya no podemos encontrar diferencia en las velocidades medias que estábamos calculando. Y entonces se está dando una condición que vamos a utilizar para definir un concepto nuevo, que es la velocidad instantánea. Entonces, vamos a decir que la velocidad instantánea es delta R sobre delta T si delta T tiende a cero. Es decir, es la misma definición que la velocidad media, solo que tenemos que considerar que el tiempo está tendiendo a cero. Es decir, cada vez las diferencias de tiempo son más chicas, tan chicas que no hay diferencias en las velocidades medias. Ahora, ¿qué significa esta velocidad? Bueno, esta velocidad, la ventaja que tiene es que la podemos definir para un instante dado de tiempo. Es decir, yo la velocidad media la puedo definir para todo un tramo o para tramos de tiempo o de distancia. Por ejemplo, puedo decir la velocidad media que hubo desde Montevideo a Colonia, pero la velocidad instantánea, al cumplir esta condición, yo puedo decir que un cuerpo tiene una velocidad instantánea en un momento dado del tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir que en este lugar, vamos a señalarlo, en este lugar yo puedo decir que hay una velocidad, que es en un lugar, no en un recorrido, es decir, en un intervalo de posiciones. Puedo definir la velocidad en un lugar y esa velocidad es la instantánea. O más que en un lugar, podría decir también para un momento del tiempo. Yo con esto puedo preguntar, bueno, después de que pasó 1 hora y media que saliste de Montevideo, ¿cuál era tu velocidad? Bueno, esa es la velocidad instantánea, no la velocidad media, ¿sí? Entonces, cuando uno ve en un auto, por ejemplo, que el velocímetro, que tiene el nombre bastante mal, porque en realidad la velocidad es un vector y eso no lo marca, lo que está mostrando es el módulo de ese vector, que es la rapidez. Cuando uno ve en el velocímetro de un auto la rapidez que tiene, lo que está viendo es la velocidad que hay en ese instante de tiempo, o sea, es la velocidad instantánea, no la velocidad media. Y eso lo puede definir para el momento de tiempo que quiera. Y a partir de ahora que ya tenemos definido bien qué es una velocidad instantánea, ya la velocidad media pierde como un poco de valor, porque la definición de velocidad instantánea es mucho más útil que la de velocidad media, porque nos está dando más información que la magnitud anterior. Entonces, con eso tenemos una nueva magnitud. Las unidades son las mismas que las de velocidad media, porque es prácticamente la misma definición. La única diferencia es que una la estamos definiendo en un caso particular. Con todo esto, vamos a definir ahora una nueva magnitud, que es la aceleración. ¿Qué es lo que pasa? Ahora la velocidad instantánea, en vez de decirle velocidad instantánea, a partir de ahora le voy a decir solamente velocidad. Es decir, siempre que yo hable de velocidad es la instantánea. Si la velocidad de la que voy a hablar es de la media, lo voy a aclarar, porque en general es lo que se usa. La velocidad media es para casos muy particulares. Sabemos que la velocidad va cambiando. Yo puedo tener un cuerpo que se encuentre en un lugar y que tenga una velocidad inicial, vamos a dibujar por ahí el vector, y después de un tiempo puede haber cambiado su velocidad y ahora moverse un poco más lento y moviéndose hacia otro lugar que el que se estaba moviendo antes. Entonces, yo puedo definir un vector que se va a llamar delta v, que va a ser la velocidad final menos la inicial. Es decir, esto es cuánto cambió la velocidad. No significa nada más que eso y
tener en cuenta que es una resta de vectores, no una resta de números. Y teniendo definido delta v, ahora sí podemos definir la aceleración, que va a ser delta v sobre delta t. Es decir, para un intervalo de tiempo en el cual la velocidad cambia, yo puedo medir qué tan rápido cambia esa velocidad, y eso lo puedo hacer a partir de la aceleración, que se define de esta forma. Para empezar, vamos a ver las unidades de esta magnitud, y esto va a ser de la siguiente forma. Hay que ver las unidades que tiene delta v, y como es una velocidad, tiene unidades de metros por segundo, y el tiempo tiene unidades de segundo. Entonces, como el segundo acá aparece dividiendo, podemos escribir metros divididos segundo por segundo, y esto es lo mismo que metros por segundo al cuadrado. El metros por segundo al cuadrado nos puede dar un poco de información sobre qué es lo que significa esta magnitud. ¿Qué significa que un cuerpo se mueva con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado? O capaz que lo que es más intuitivo, 1 metro por segundo, significa que por cada segundo que pasa, la velocidad del cuerpo cambia 1 metro por segundo. Es decir, 1 metro por segundo cada segundo. Entonces, después de que pasaron 3 segundos, la velocidad del cuerpo aumentó 3 metros por segundo. O si la aceleración, por ejemplo, es de 3 metros por segundo al cuadrado, podemos decir que cada segundo la velocidad del cuerpo aumenta 3 metros por segundo. Bien. Y por ahí queda entonces definido qué es la aceleración. Podríamos hacer un razonamiento análogo al que hicimos con el de las velocidades y definir, esto en realidad es la aceleración media, entonces en realidad acá iría una m. Podríamos definir también la aceleración instantánea de la misma forma que definimos la velocidad instantánea, y podemos tener la aceleración como la variación de velocidad cuando el tiempo es muy chico. Es decir, voy a calcular la aceleración con la definición que tenemos acá, pero lo voy a hacer en un intervalo de tiempo tan chico que la velocidad prácticamente, no es que la velocidad no cambie, de manera que la aceleración media no va a cambiar. La aceleración cambia porque, la velocidad cambia porque si no la aceleración sería cero. Pero llegado a un punto, la aceleración me va a dar siempre lo mismo. Voy a tener intervalos en que ya no haya diferencia, por lo tanto puedo definir la aceleración para un instante de tiempo. Es decir, lo mismo que hicimos con la velocidad instantánea. Y acá queda definido lo que es la aceleración instantánea, y esto es lo que vamos a llamar aceleración. La aceleración media es lo mismo que la velocidad media, es lo que menos se va a usar. Lo importante acá es lo que está definido instante a instante, y esta es la definición que más se utiliza.